¿En qué parte de la Biblia se menciona el purgatorio? En Mateo 5:26 dice, Yo te aseguro, no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último céntimo, lo cual hace referencia al purgatorio y el céntimo representa los pecados que hay que purificar. Este joven, evidentemente católico, está tratando de defender la doctrina del purgatorio, una doctrina que no está en la Biblia. Fue creada por Gregorio Magno en el año 539, 430 años después de que murió el apóstol Juan. Es decir, 500 años después de que Jesús murió y resucitó, es que van a inventar la mentira del purgatorio. Y aquí este joven católico está sacando algunos textos bíblicos. Por ejemplo, él utiliza ahí Mateo 5:26, donde dice que yo te aseguro que no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último céntimo. Esto se refiere a una palabra de Jesús en el Sermón del Monte, incentivando el perdón. Dice, ponte con tu adversario a cuentas pronto, porque cuando tú no perdonas, eso genera una deuda. Y si tú debes, entonces te pueden poner preso y vas a salir de la cárcel cuando pagues esa deuda. A eso se refiere simplemente el pasaje. En ningún momento habla de purgatorio, ni lo insinúa siquiera. Yo también puedo decir que ahí habla del infierno, o yo puedo decir que habla ahí de Troya. Yo puedo decir cualquier cosa, pero realmente ahí no dice ni una ni la otra. Ahí lo que está diciendo es específicamente, si tú lees el pasaje completo, de que como cristianos nosotros cuando vayamos a orar tenemos que reconciliarnos con nuestro adversario, porque si yo no le pago a una persona lo que le debo, me van a poner preso hasta que pague. Eso es todo. Escuchemos el resto de la herejía. Mateo 12:32 dice, Al que calumnia al Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que calumnia al Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. Aquí el Señor habla del perdón de los pecados en la otra vida, es decir, los pecados que se limpian en el purgatorio. Otra cita bíblica que no tiene nada que ver con purgatorio. Ahí está hablando en Mateo 12 de la blasfemia contra el Espíritu Santo, un pecado que es totalmente imperdonable. Y Jesús dijo, no será perdonado ni en esta vida ni en la otra, porque es que en la otra vida nunca nadie se le puede perdonar un pecado. En la Biblia católica, en el pasaje de Lucas 16:19, más claro no puede estar, muy gráfico, hay una persona que murió siendo rica. Y esta persona, desde el infierno, pedía a Abraham que permitiera que Lázaro le mandara una gotica de agua. Y esa gotica de agua fue negada. Le fue negado también toda petición que hizo, porque en el infierno no hay respuesta a las oraciones. El infierno es un lugar donde nadie sale, porque Dios fue el que inventó el infierno para aquellas personas que se rebelen abruptamente contra Dios. Por lo tanto, en ninguna parte de la Biblia dice que después de la muerte hay perdón. En ninguna parte de la Biblia. En Hebreos 9:27 dice, y está destinado para los hombres morir una sola vez, y después de esto el juicio. Inmediatamente que la persona muere, en ese momento Dios decide si va al cielo o al infierno, aún antes del juicio final. En el momento que murió Caín, en ese mismo momento que murió Caín, que murió Judas y que murió el rey Acab, etcétera, en ese momento Dios mismo envió el espíritu de estas personas o al cielo o al infierno, porque no hay purgatorio. Jesús habló de una puerta ancha y de una puerta estrecha. La puerta estrecha conduce a la vida y la puerta ancha conduce a la perdición. No hay ninguna tercera puerta en todo lo que Jesús habló. Nunca habló de la palabra purgatorio. En Apocalipsis 21:27 dice que en el cielo no entrará nada manchado o impuro. Entonces, si un cristiano no puede entrar al cielo por tener alguna mancha o impureza, ni tampoco sufrir el castigo eterno, entonces tiene que pagar en esta vida o en la otra. San Pablo... Eso es una cita bíblica también absolutamente equivocada en Apocalipsis, que dice que las personas van a entrar al cielo solamente si están limpias.
Entonces él dice que si el cristiano tiene algún pecadito por limpiar, déjame decirte que si un cristiano tiene un pecadito por limpiar, murió sucio. O tú mueres limpio o mueres sucio. Yo pude haber cometido 100,000 pecados, pero si me arrepiento se borran. Se borran. ¿Y sabes qué quiere decir que se borran? Que quedo limpio. Limpio. Aquellas personas que al borde de la muerte han dicho: Dios mío, perdóname de todos mis pecados. Acepto que he pecado contra ti. ¿Sabe cómo queda? Limpiecito queda. Y no tiene que ir al purgatorio, porque para eso es la sangre de Cristo, para que no haya ningún lugar donde ir a pagar. O te salvas bajo arrepentimiento y conversión, o te condenas. No hay otra opción. Si el purgatorio existiera, querido amigo, el ladrón en la cruz que se fue al paraíso era el candidato perfecto para ir al purgatorio, porque se convirtió en el último cuarto de hora de su vida. Y aún así fue al paraíso. Jesús no lo mandó al purgatorio. Jesús no le dijo: qué bien que me has alabado, me has exaltado en este momento. Qué bien, gracias. Te voy a mandar al purgatorio porque aunque te convertiste, pues tienes unas cositas por ahí que limpiar. Tú robaste mucho, mataste mucho. No, Jesús le dijo: hoy estará conmigo en el paraíso. Así que la mentira del purgatorio está mandando a mucha gente al infierno. ¿Por qué? Porque la gente se muere en la esperanza de que exista purgatorio. Y si no existe, ¿dónde están? En el infierno. Ninguna opción hay que el purgatorio existe, porque la Biblia no habla de purgatorio. Dice en 1 Corintios 3:13: un día se verá el trabajo de cada uno, se hará público en el día del juicio, cuando todo sea probado por el fuego. El fuego, pues, probará la obra de cada uno. Si lo que has construido resiste al fuego, serás premiado. Pero si la obra se convierte en cenizas, el obrero tendrá que pagar. Se salvará, pero no sin pasar por el fuego. Aquí San Pablo habla del caso de un obrero que no pasó perfectamente el juicio, pero no dice que se va a condenar, sino que ese cristiano tendrá que pagar. Dice que se va a salvar, pero pasando por el fuego. Y esto es precisamente el purgatorio, una purificación que algunos tendrán que pasar para poder llegar a la gloria eterna. Eso es otra mentira. No hay que pasar por ningún purgatorio, porque el purgatorio no existe. Ahí simplemente estamos viendo un pasaje bíblico donde en ningún momento hablan de purgatorio. No sé, ellos ven purgatorio por todos lados. Si leemos el pasaje completo, lo cual es imposible ahora, 1 Corintios capítulo 3, Pablo está hablando de las recompensas de un cristiano. Está hablando, repito, de las recompensas de un cristiano en 1 Corintios 3. Y está diciendo: hay muchos cristianos que han muerto pensando que van a tener, por sus obras aquí en la tierra, las obras que hicieron en Cristo Jesús, y van a tener una recompensa mayor. Pero a lo mejor Dios en ese momento les va a decir: bueno, lo que hiciste no estuvo tan bueno. Te salvaste, pero no conquistaste una corona de oro. Conquistaste una corona de bronce, por decirlo así. A eso se refiere Pablo en 1 Corintios capítulo 3. La persona muere esperanzada de que va a tener un lugar alto en el cielo, y de pronto Dios le dice: bueno, te salvaste, pero raspando, porque eso que hiciste, el fuego lo deshizo. No era muy importante lo que hiciste, aunque te salvaste raspando. Ahí está hablando de recompensa, no de castigo, y menos de infierno. En ninguna parte de 1 Corintios 3 se habla de infierno. En 2 de Timoteo 1:16 vemos que San Pablo ora por un fallecido, que es Onesíforo, diciendo: el Señor le conceda que alcance misericordia ante el Señor aquel día. Por lo tanto, podemos orar y pedir a Dios por nuestros difuntos, para que Dios tenga misericordia de ellos. Eso es otra mentira. Pablo no está orando por ningún difunto. Pablo está diciendo que el Señor le conceda misericordia al día del juicio. Simplemente. Es como cuando tú tienes un amigo y el amigo se aparta de Dios y se va al licor, y de pronto tú te enteras que se murió en otro país, Albania, por allá. Entonces tú le dices a un amigo tuyo: Dios tenga misericordia de él el día del juicio, porque no sabes cómo murió. Pero ahí tú no ves a Pablo orando diciendo: Señor, por favor, ayúdalo. Señor, por favor. Sino está diciendo: ojalá Dios tenga misericordia. Pero Pablo no está orando, porque no se puede orar por los muertos. No se puede orar por los muertos, porque los muertos que van al cielo, no hay que orar por ellos, ya están en el cielo. Y los muertos
que van al infierno, tampoco se puede orar por ellos porque ya están perdidos. Y ni si piden agua, les dan agua. Ni si piden gaseosa, les dan gaseosa. Dios te bendiga. No creas en la existencia del purgatorio, no existe. Solo hay ovejas y cabritos. No hay loros, ni hay patos, ni nada de eso. Solamente hay ovejas y cabritos. La comparación que Jesús pone para que entendamos que hay dos clases de personas, los salvos y los perdidos. No hay más. O te salvas o te pierdes. Comparte este video, lo necesitan muchas personas. Necesitan saber la verdad, saber que no hay purgatorio, saber que hay que vivir en santidad para poder ir al cielo. Tenemos que tener santidad, así sea la mínima santidad, para poder ir al cielo. Somos Iglesia CC Jerusalén, Ricardo Salle. Búscanos en YouTube, búscanos en Facebook, danos un fuerte like, suscríbete a nuestro canal, comparte este video y Dios te bendiga.